Entrevista. Oiga, hablando de cuestiones de enfermedades, vamos a platicar con el oncólogo del Instituto Jalisciense de Cancerología, el doctor Aarón Benjamín Cárdenas Zavala, y vamos a hablar del cáncer de próstata. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Oiga, doctor, leía, usted ahorita me corrige si estoy mal, que el cáncer de próstata es el cáncer que más hombres mata en México. Sí, digo, el que más mata o termina con la vida de los pacientes es el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Ese es en la población en general. Sí. Pero ya en la división hombres-mujeres, pues en las mujeres es el cáncer de mama y en los hombres es el cáncer de próstata. ¿Qué es cáncer de próstata, doctor? Pues el cáncer de próstata es un crecimiento de las células prostáticas de forma descontrolada que va provocando crecimiento de la próstata, obstrucción de la próstata y posteriormente ante una falta de diagnóstico o tratamiento, pues lo que termina muchas veces es siendo metastásico hacia los huesos, posteriormente al hígado, al pulmón, pero en general pues es un crecimiento prostático descontrolado. A ver, ¿qué es la próstata? Porque nosotros los hombres, o las mujeres también, las señoras no, es que le puede dar cáncer de próstata. ¿Y qué es la próstata? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? La próstata es una glándula que está justo entre la vejiga y el meato urinario, por donde sale la orina. Se encarga pues de la cuestión reproductiva. Tiene pegado a la próstata están las vesículas seminales. Es quien le da los nutrientes y parte pues de la estimulación de la cuestión de la fertilidad, los espermatozoides y todo. Entonces es muy relacionada pues con la cuestión masculina en cuestión de fertilidad. Solamente es para los hombres, nada más los hombres tienen próstata. Solamente los hombres tenemos próstata. Y esa próstata se supone entonces que debe tener una funcionalidad ¿hasta qué edad? Pues prácticamente en el hombre, a diferencia de la mujer, en el hombre la cuestión hormonal es toda la vida, o sea, siempre hay presencia de testosterona. Es por eso que se presenta cualquier etapa de la vida, aunque es más importante entre los 40 y 50, pero el hecho de que sea relacionada 100% con la testosterona, pues eso habla de que en cualquier tiempo puede tener esta patología, esta enfermedad, puesto que es una glándula que funciona hasta que uno fallece. Ok, luego la próstata, ¿qué es lo que debe tener para que no nos dé cáncer de próstata? Es decir, ¿cómo lo prevengo? Porque habrá quien diga, bueno, pues si la traigo ahí adentro, ¿qué hago para que no me dé? Pues es una de las situaciones que pueden ayudar es el número de eyaculaciones en el mes. El hecho de tener la próstata funcionando, es decir, que tenga una eyaculación por lo menos a la semana, pero lo ideal es que sea 21 eyaculaciones al mes, eso disminuye bastante la presencia o la aparición del cáncer. ¿Por qué, doctor? Pues el hecho de que esté funcionando, se está renovando las células, se está vaciando, y el hecho de no tener o tenerla almacenado el líquido seminal y la glándula en sí en reposo, eso aumenta la inflamación. Entonces, como cualquier órgano y cualquier glándula que se utiliza de forma constante, pues eso ayuda a que tenga menor riesgo pues de desarrollar la enfermedad. A ver, déjeme ver si lo entendí. Es como un músculo, pues. Si el músculo yo lo estoy ejercitando constantemente, pues ese músculo difícilmente se va a lesionar y va a seguir su vida elástica, de fuerza. En tanto dejo de usarlo, se hace flácido, empieza a fallar y adiós músculo. Sí, de alguna forma el almacenamiento crónico pues, de los líquidos propios de la próstata provocan inflamación y esa inflamación crónica es lo que puede llegar a provocar el cáncer, ¿no? Entonces, el estar teniendo la renovación de los líquidos, eso hace que se esté limpiando y que no tenga almacenamientos extras que pudieran llegar a provocar la inflamación. Pero esto de la eyaculación, por ejemplo, decía usted 21 eyaculaciones al mes, más o menos, sería lo sano. ¿A partir de qué edad? Porque ¿cuándo empieza un hombre a eyacular, por ejemplo? Pues la adolescencia, desde los 12 a 15 años empieza la presencia de la testosterona en forma importante y eso es lo que empieza a estimular ya la próstata y desde entonces ya empieza a haber estímulo prostático, ¿no? Entonces desde la adolescencia es cuando ya empieza a haber función prostática. ¿Y cómo me doy cuenta si tengo cáncer o no? Digo, porque ya ve,
tengo gripa y bueno, estoy moqueando y tengo signos y síntomas, le dicen, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es con el cáncer de próstata? Los principales síntomas en la cuestión prostática el principal es levantarse de la noche, la cantidad de veces que se levanta el paciente en la noche a orinar. Se llama nicturia, que son, entre más empieza el paciente a tener urgencia urinaria nocturna, es decir, 2, 3, 5 veces en la noche, ese es un dato de alarma. El hecho de tener urgencia urinaria en el transcurso del día, de que ya cada rato está yendo a orinar el paciente. Dificultad para iniciar el chorro de orina, es decir, que el paciente tiene que pujar para orinar y que el chorro de orina va disminuyendo su calibre. Son datos que nos van dando indicios pues, de que está creciendo la próstata. Y ya el dato más alarmante que es el que lleva a veces a los pacientes a atención es o que se obstruye completamente el orificio y hay obstrucción urinaria o sangrado en la orina, ¿no? Y esos son los dos síntomas ya más alarmantes de que ya algo pasó en la próstata y es cuando la mayoría de los pacientes acude. ¿Duele la próstata antes, doctor? No, no hay dolor. Principalmente, o sea, el chorro de la orina es el que empieza a lastimar al paciente, o sea, prácticamente el tener que pujar para orinar. No es un dolor tal cual, sino la molestia de que no sale la orina y el paciente tiene ganas de orinar y por más que puja no sale. Entonces esa es una molestia, pero dolor realmente no se presenta. El dolor llega cuando el paciente llega muy tarde a atención y ya trae metástasis o siembras del tumor en los huesos y llegan por dolor en los huesos, en la espalda, en la columna, en la cadera, más que por el dolor de la próstata. A ver, entonces, si alguien tiene cáncer de próstata, normalmente no le va a doler, sino hasta que se refleje cuando ya se fue a otros lugares. Por lo general, sí. ¿Qué es lo que se llama metástasis? Las metástasis. ¿Y esa metástasis ocasiona dolores de, me dijo? Principalmente en los huesos. En primer lugar, donde normalmente se va el cáncer de la próstata es hacia los huesos, siendo la columna vertebral uno de los de mayor frecuencia. Entonces, muchos de los pacientes llegan por dolor en la espalda, que les duele la cadera, la columna, se hacen a veces un estudio y en el estudio se observan las lesiones, ¿no? Y ahí es donde podemos darnos cuenta que hay algo. Cuando nos hablan de cáncer de próstata, doctor, estamos acostumbrados, no sé si todavía se utiliza, que dicen, es que te van a meter el dedo para ver para tocar la próstata. Exacto. ¿Es nada más la única forma de saberlo? No, afortunadamente, y aún queda ese tabú y ese miedo en el hombre de no acudir a atención por el miedo del tacto rectal, ¿no? Sí. Por la pena y la molestia que era el tacto rectal. Actualmente no es necesario hacer el tacto a todos los pacientes. Ya a partir de los 40 años lo ideal es empezar a hacerse el antígeno prostático de forma rutinaria, así como las mujeres van a hacerse la mamografía y el ultrasonido y su chequeo de su Papá Nicolau, pues nosotros podríamos, mucho más sencillo, ir a un laboratorio y que nos tomen una muestra de sangre y detectar el antígeno, ¿no? El antígeno prostático es una muestra, se hace con una muestra de sangre. ¿De sangre? Me sacan sangre, la meten al laboratorio y ahí me dicen si tengo elevado el antígeno prostático. Sí, y desde ahí se puede empezar a notar si hay alguna situación en la próstata de crecimiento. Hay una enfermedad que no siempre es previo al cáncer, pero que puede padecer un gran número de pacientes, que es la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué es hiperplasia? Es el crecimiento de la próstata, es el aumento del volumen de la próstata. Sí. Entonces la hiperplasia benigna de próstata se puede detectar con el antígeno elevado y no todos los pacientes que tengan hiperplasia desarrollarán cáncer, pero sí podrá ayudar a detectar a los pacientes que están presentando crecimiento de la próstata, pues para empezar a dar tratamiento. Y ya en los pacientes que el antígeno sale elevado más arriba de 8, entonces ya son los pacientes que tienes que abordar un poquito más, a quienes entonces sí se recomienda ya hacer algún abordaje de ultrasonido para detectar si hay crecimiento o no, y si hay crecimiento, pues entonces hacer la biopsia, ¿no? Pero si un paciente de forma anual se hace su antígeno y el antígeno está normal y no hay síntomas urinarios, es un paciente que no requiere tacto. Y hay cirugía, vamos a suponer que no se ha ido al resto del cuerpo. ¿Hay cirugía para quitar la próstata? Sí, la cirugía es el pilar principal del tratamiento en cáncer de próstata. En los pacientes que están en edad todavía
temprana, pues y los pacientes que incluso hasta los 70 años pueden ser operados. Ok. Ya después de 70 años el tratamiento ya es otro tipo de tratamiento, pero sí los pacientes de menores de 70 años pueden ser llevados a cirugía, y la cirugía en la actualidad ya no es cirugía abierta, ya hay cirugía de mínima invasión y puede ser por cirugía laparoscópica, y en la actualidad en algunos centros más avanzados pues cirugía robótica. ¿Y qué pasa si me quitan la próstata? ¿Dejo de tener erecciones, dejo de eyacular? ¿Qué pasa si me la quitan? Ese es uno de los riesgos que existen en la cirugía de próstata, que pueda haber dificultad para orinar, que haya estenosis o que se cierre el conducto de la orina y que haya incontinencia urinaria o problemas urinarios, y la impotencia sexual, que ya quede el paciente sin erecciones posterior a la cirugía. Que esos riesgos se disminuyen con cirugías actualmente más avanzadas, que es la cirugía laparoscópica y la robótica, lo cual permite un mejor abordaje hacia la próstata, donde se visualiza mejor los nervios, y eso ayuda a que se puedan desplazar hacia los lados y ser extraída solamente la próstata. Anteriormente, sin lastimar alrededor. Y anteriormente, con la cirugía abierta, se intentaba, pero era una técnica un poquito con más sangrado y con más dificultad, y era más común que los pacientes quedaran con alguna secuela, ¿no? Pero actualmente las secuelas existen, pero son menos en comparación con la cirugía abierta. Doctor Aarón, si alguien quisiera consultarle a usted o a alguien del Instituto de Cancerología al respecto, ¿dónde lo pueden hacer? El instituto está en la colonia Miramar, en la calle Puerto Guaymas. Estamos ahí, la atención pues es de lunes a viernes. Las citas se hacen a través de las redes sociales del propio instituto. Ahí hay alguien que está recibiendo los mensajes y haciendo la derivación de los pacientes de cualquier enfermedad, en este caso de próstata, que empezarán las campañas. Escribir a Facebook o Instagram o las propias redes del instituto, y ahí se solicita la cita y hay alguien que les contesta y les ayuda en esta cuestión. Muy bien, doctor, muchas gracias por la información. Al contrario. Y ahora sí que, como dice uno, ojalá no tenga mucha chamba de esa, doctor. Ojalá que no. Que esté muy bien. Gracias.